Hola jóvenes, muy buenos días. Buenos Bienvenidos a la días. semana. Buenos Buenos días. días, profe. Buenos días de Kael. Bueno, Ertur fue también quien nos saludó. Bienvenidos a la semana 4 de esta modalidad de semipresencial. Entonces, en esta semana 4 les voy a compartir la presentación. Como les había adelantado, los temas que vamos a ver pues son ya una aplicación de lo que nosotros ya habíamos manejado anteriormente, que es la línea recta. Entonces aquí pues en esta unidad o en este subtema, nosotros vamos a hacer pues el uso de lo que ya conocemos. Entonces, en esta semana, los temas que se van a desarrollar, estos temas se tienen que subir a la plataforma. Ahorita al final explicamos cómo generalmente habían sido actividades automatizadas, pero en esta semana sí es importante ver pues el manejo que ustedes tienen sobre estos temas. Entonces hay que subir a la plataforma. Ya saben que tienen toda la semana. Tendríamos como fecha límite el próximo domingo 25, faltando 5 minutos antes de que termine el día. Bueno, entonces los temas que vamos a ver en esta semana es utilidad, punto de equilibrio, eh, cómo se aplica un impuesto y qué es un subsidio. Estos serían los grandes subtemas para esta semana. Bueno, entonces, primeramente, pues hay que ver eh, qué es la utilidad. Entonces voy a poner una hojita aquí extra, porque esto sí lo tenemos que explicar. Bien, entonces la utilidad nosotros pues vamos a recordar qué es. Generalmente la utilidad es todo aquello que nosotros o que la empresa va a tener, y se define de la siguiente forma, y eso lo vemos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la utilidad o la ganancia, como también le llaman, pues es igual a lo que ingresa a nuestros bolsillos o a lo que ingresa a la empresa menos los costos. Entonces, con esta fórmula podemos determinar en manera muy simple qué es cada término. Pero ahora nosotros vamos a pensar pues que la I, que representa los ingresos, pues aquí es igual. Los ingresos van a ser igual a los costos fijos, a los costos fijos eh, más los costos variables. Aquí esta es mejor, esta V, la que tenemos ahí. Entonces, nosotros, pues, ¿cómo pensaríamos que qué son los costos fijos? Aquí déjenme contestarles el chat. Es el mismo. Ok, ya le contestamos al compañero. Entonces, en este caso, los costos fijos, pues, son todos aquellos costos que, por ejemplo, en nuestra casa, pues sería la energía eléctrica, el agua, el predial, el internet, el teléfono, o si tenemos algún servicio, por ahí está. Y pues eso no van a cambiar, siempre van a ser constantes. Sin embargo, los costos variables, pues eso sí, van a ser los costos, pues que de alguna forma van a depender
van a depender de lo que se tenga. Por ejemplo, si nosotros cuando subimos a un taxi, generalmente pues nos va a cobrar lo que le llaman a ellos el banderazo, y dependiendo de nosotros a nuestro destino, pues ese va a ser un costo variable. Así las empresas, dependiendo de lo que ellos tengan, del número de trabajadores, por ejemplo, los trabajadores para una empresa representan un costo variable, y dependiendo de la necesidad de la empresa, de la producción que tengan. Por ejemplo, eh, ustedes han visto que en las fiestas, generalmente en la romería de diciembre, los supermercados o algunas otras empresas lo que hacen es que contratan personal extra, aunque solamente lo hacen por esa temporada. Entonces, dependiendo de los qué tanto ellos contratan, serán sus costos variables. Así, una empresa, su mano de obra es un costo variable, porque va a depender de la producción. No, esto no se sabe, no se puede decir que son tantos, sino que es de la necesidad de la empresa. Después ya lo, pues, pues harán el finiquito, los correrán, ¿no? Hasta ahí, los despedirán, más bien la palabra correcta. Muy bien. Ahora, ustedes, esto va a ser igual a los, aquí esto está mal, esto es igual a los costos. Luego, por los ingresos, el ingreso, pues el ingreso se define de la siguiente manera. Va a ser un precio que nosotros vamos a fijar a un artículo, y en este caso los artículos los vamos a también determinar por una X. La X representa las unidades que nosotros vamos a vender, y el número de unidades lo vamos a multiplicar por el precio. Entonces esto va a ser igual al costo variable. Si nosotros tomamos esta ecuación y sustituimos los términos, entonces vamos a tener que el ingreso menos los costos va a ser igual a costos fijos más costos variables. Entonces, con eso tenemos la utilidad. Entonces, esta va a ser nuestra fórmula de utilidad. Ahora, aquí hay tres casos. ¿Cuáles son estos? El primero, si la utilidad es, es igual a cero, podemos ver eh, que aquí en esta ecuación, podemos ver que los ingresos son iguales a los costos. Y en este caso es un caso particular, se va a llamar punto de equilibrio. Punto de equilibrio, punto de equilibrio. Aquí, como pueden ver, la empresa no gana ni pierde, pero sin embargo, se determina cuál es el costo, y el costo es igual al ingreso. Es decir, aquí vamos a tener un par ordenado que le vamos a llamar punto de equilibrio. En este caso, no debe decir cuántas unidades debo de producir, cuántas unidades del bien debo de producir, y la otra voy a tener a qué precio lo voy a tener. Entonces, este caso se llama punto de equilibrio. Y como podemos ver, la utilidad es prácticamente cero, y los ingresos son igual a los costos. Ahora vamos a tener un caso 2. ¿Qué pasa si los ingresos son mayores a los costos? En este caso, la empresa va a obtener una utilidad. En este caso va a tener una utilidad, y entre más lejos se encuentre del cero la utilidad, pues va a ser mucho mejor. La empresa va a estar sana. Ustedes ya saben que ahorita el emprendimiento, el emprendimiento se da bastante más para estas generaciones.
y por la misma situación del país. Ahora, vamos a tener un tercer caso, que es el menos deseado, y en este caso vemos que los ingresos van a ser menor a los costos. En este caso, la empresa pues empieza a perder. Esto se entiende cuando nosotros pues eh, gastamos más de nuestros ingresos, y entonces en este caso la empresa pues lo que hace es que se empieza a endeudar, y ese es el peor de los casos que se tiene, porque las unidades son muy pocas, y prácticamente el precio es muy alto. Entonces aquí, si no se rescata si la empresa, o en nuestro caso, no se rescata con un programa financiero, pues la empresa se declara en quiebra, y es el peor de los casos. Ahora, eh, entonces esas son las tres posibilidades posibles. Ahora, vamos a retomar lo que es el punto de equilibrio. En este caso, ¿cómo lo veríamos? Nosotros en el mercado vamos a tener oferta, oferta y demanda, y es en este caso cuando en la utilidad, como ya lo habíamos mencionado, la utilidad es cero, es decir, los costos y los ingresos son iguales. ¿Esto para qué nos va a servir? Esto nos va a servir para determinar cuál es el bien y cuál es el producto que nosotros debemos de generar. Ahora, ya explicamos los casos. En este punto nos dice, tú tienes que producir tantas unidades y la vas a vender a tal precio. Aquí. Y aquí voy a empezar a hacer esto. Y lo que se necesita es que la empresa se aleje del punto de equilibrio, es decir, vaya hacia arriba. En este caso, entre más esté alejado del cero, sus ingresos son mucho mayores, que los costos, y es el caso deseado, es el caso donde la economía empieza a funcionar, y es lo que pues se necesita para que el país empiece pues a tener recursos, sea un país pues de primer mundo. Estos son los objetivos que tienen los economistas cuando hacen la proyección. Hay dos tipos de economías. Una es la microeconomía, que es todo el mercado local, es decir, tal y como se mueve dentro del país. Y luego existe la macroeconomía, que es todo lo que es cómo se comporta el mundo. Ahorita el mundo se comporta de una manera globalizada desde hace más de 40 años, y ustedes lo saben. Entonces, por eso en método 2 ese tema es muy importante, porque cuando ustedes lleven microeconomía uno van a ver estos temas, y el profesor o profesora pues él ya sabe que ustedes lo van a ver, que ustedes ya lo saben, perdón. Luego pues el otro, que es el no deseado, pues es este. En este caso lo que se tiene es que la empresa pues está perdiendo, que la zona roja, y esto es lo que no se quiere, porque aquí pues, prácticamente los costos empiezan a superar por mucho los ingresos, y la empresa está en bancarrota. Entonces estas son las tres posibilidades. La primera es que estemos en el punto de equilibrio, es decir, nosotros debemos de producir, tenemos una empresa y decimos que debemos de producir tantas unidades, a qué precio. Y nosotros debemos de estar siempre por arriba, y si estamos mucho más alejados del punto de equilibrio, la empresa va a empezar a ser rentable, nosotros vamos a tener utilidad, vamos a tener pues ahora sí el dinero para poder pagar a los empleados, la empresa va a crecer,
y nosotros pues ese es el fin de tener una empresa, desde la más pequeña, desde la micropyme, hasta las empresas más grandes que empiezan a crecer y se empiezan a convertir en, pues, en líderes dentro de su ramo. Bueno, entonces para que todas estas ideas se aterricen, nosotros vamos a irnos a un ejemplo y en ese ejemplo lo que pues hicimos pues es explicar nuevamente esta recta, pero en base al ejemplo que viene en el libro. Yo solamente tomé el ejemplo y lo vamos a empezar a desarrollar. Por ejemplo, todos los temas que ahorita vamos a ver, si ustedes ya revisaron el texto, se van a llamar así, análisis del punto de equilibrio. Generalmente nosotros vamos a verlo en forma lineal, que es lo que es el caso más común. Sin embargo, el mercado de oferta y demanda, pues no cumple siempre así. A veces el análisis puede requiere matemáticas que no son lineales, matemáticas que son no lineales, y nosotros como administradores, pues sí necesitamos verlo con detalle, siempre necesitamos conocerlo. Por ejemplo, ustedes van a llevar curso de contabilidad y ustedes dirán, y bueno, ¿yo por qué voy a llevar un curso de contabilidad si soy administrador? Precisamente porque ustedes van a trabajar con contadores y tienen que entender lo que están haciendo. A su vez, ustedes también tienen que llevar, eh, conocer el marco normativo y van a tener que llevar algunas materias de derecho y van a decir, pues que yo no soy abogado, pues tú eres administrador y tú vas a tratar con abogados y tienes que conocer el lenguaje. Entonces, por eso la carrera de administración es una de las más completas que se tiene. Entonces pues, van a llevar otras materias como por ejemplo investigación de operaciones. Y ustedes van a decir, es que yo no soy ingeniero industrial. Pues aunque no seas ingeniero industrial, tú vas a tener que hacer la interdisciplina con los ingenieros industriales y así, etcétera. Bueno, entonces esta parte de microeconomía van a decir, es que yo no soy economista, pues vas a tener que hablar con economistas y vas a tener que eh, hablar el mismo idioma. Ok, entonces vamos a ver uno de los casos pues más simples, que sería la matemática lineal. En este caso, el ejemplo nos dice lo siguiente. Dice, para un fabricante de relojes, el costo de mano de obra, aquí identificamos un costo. El costo de mano de obra, como les había comentado, es un costo variable. Y de materiales para reloj, es de 15 pesos. Mm, Dice, los costos fijos son de 2,000 pesos al día. Luego nos pregunta, si se vende un reloj a 20 pesos, ¿cuántos relojes deberá producir y vender cada día con el objeto de garantizar el negocio que se mantenga en el punto de equilibrio? Entonces aquí lo que nosotros vamos a entender es que nosotros debemos de calcular la utilidad. La utilidad ya la habíamos comentado, la utilidad va a ser igual a los ingresos menos los costos, y en este caso pues hay que desarrollar. Entonces hay que ver cuáles son los costos, cuáles son los ingresos. Por ejemplo, los ingresos van a ser en este caso pues la venta de los relojes y estos van a ser a 20 pesos. Entonces lo que tenemos aquí es que vamos a irla pues desarrollando de esta forma. Por ejemplo, los ingresos va a ser el precio por el número de unidades. En este caso, el relojero, esta empresa, pues lo que hace es que los vende a 20 pesos, pero no sabe cuántos va a vender. Entonces, depende del número de relojes que vende, los va a dejar de esta forma. Entonces, aquí tenemos el ingreso, va a ser 20 pesos. 20 pesos por unidad. Luego los costos, aquí nos dice que tiene un costo pues fijo. Los costos fijos, ya eso lo explicamos, son de 2,000 pesos, pero luego tiene un costo variable, que en este caso es como les comentaba al principio, es la mano de obra. Entonces eso va a depender de cuántos trabajadores vamos a tener. Lo que no se sabe es cuántos al principio vamos a tener después,
nosotros vamos a ir de alguna forma, pues, haciendo ajustes. Para eso existe el Departamento de Recursos Humanos. Entonces ahí tenemos que eso va a ser 15x. Entonces ya tenemos esto. Ahora, si nos pregunta el punto de equilibrio, pues nosotros sabemos que la utilidad debe ser cero. Es decir, aquí nosotros vamos a conocer cuántas unidades debo de producir y a qué precio. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer el álgebra. Esto lo igualamos a cero y aplicamos nuestros signos. Como pueden ver, esta es una ecuación lineal de los que nosotros ya sabemos resolver. Entonces ahí está. Y pues hay que desarrollar esto. Entonces aquí tenemos términos comunes. 20x menos 15 aquí nos da 5x menos 2000. Y lo que tenemos que hacer aquí pues es lo siguiente. Tenemos que despejar a las unidades. En este caso ya toman su nombre. Ya a pesar que es x ya tiene una representación pues económica. Ya no es la x que nosotros decíamos antes que era x. Ya son unidades. Entonces en este caso pues nos da eso. Entonces hay que dividir 20.000 entre 5 y vamos a ver Serían cuánto 400 unidades, ¿no, profe? sería. Son 400 unidades. Nosotros debemos también pues de decir esta parte, son 400 unidades, porque así como me dijo su compañero, me está preguntando, entonces me debe de afirmar, son 400 unidades. Muy bien. Entonces en este caso son 400 unidades. Muy bien, entonces ahí tenemos 400 unidades. Ahora lo que debemos de ver es, pues aquí el precio. Entonces aquí le vamos a poner 400 unidades. Perfecto. Luego, pues, ¿qué es lo que debemos de hacer entonces en este caso? Nuestro punto de equilibrio pues va a estar prácticamente, ahora nosotros lo vamos a dejar de esta forma como un par ordenado. Entonces en este caso van a ser las 400 unidades y lo que hace es que se va a vender a 20 pesos. Entonces es así como nosotros vamos a empezar. Es así como empezamos nosotros a ordenar. Ahora, vean, aquí no nos pregunta, pero aquí nosotros podríamos ver cuánto es el ingreso. El ingreso bruto, o cuando ustedes, no sé si los que están ya elaborando, cuando ustedes reciben su nómina, generalmente viene ingresos tantos que lo que recibes, menos los impuestos que tienes. Entonces, si ustedes multiplican 20 por 400, serían casi son 8.000. Es lo que la empresa estaría dando. Ahora, vamos a ver la interpretación que nos da el autor. De acuerdo a esto, los costos lo está representando de esta forma, que es la misma que nosotros tenemos. Y aquí en el punto de equilibrio lo está dando las coordenadas justamente de 400 a un precio de 20. Y la utilidad o los ingresos que nosotros tendríamos para la empresa serían 8,000 pesos. Entonces en este caso van a ser, aquí no tiene unidades, pero nosotros los ponemos unidades. Y aquí lo que tendremos serían los ingresos. Ahora, esto nosotros lo mínimo que tendremos que realizar son las 400 unidades a un costo de 20 pesos. En este caso, la empresa no pierde ni gana, pero nosotros sabemos que tenemos que estar, justamente conocemos el punto de equilibrio, y esto nos va a servir para alejarnos de ahí y producir hacia arriba. En este caso, si es hacia arriba, la empresa obviamente eh, va a ser mucho mayor. Aquí en este caso la empresa es cero. Y en este caso nosotros empezamos
como lo podemos ver aquí, a obtener ganancias, a pesar que es un margen muy reducido por la oferta y la demanda que tenemos aquí. Pero vean el caso opuesto, el caso que nadie quiere llegar. Si la utilidad es negativa en la empresa, aquí y lo que dicen, lo que nos dicen en el chat, que tenemos en el chat. No te preocupes, Ivonne, no hay problema. Entonces vean, muchachos, que en esta parte pues es donde nadie, bueno, no, más bien es una zona donde nadie quiere estar, es la zona de pérdidas. Entonces aquí, por ejemplo, es el problema que se tiene con las MIPIMES. Cuando una MIPYME pues sale al mercado, pues tiene las mejores intenciones, pero desafortunadamente son las que empiezan de alguna forma a desaparecer, porque pues, el mercado en la oferta entre demanda y oferta es, es muy delicada. Entonces generalmente lo que se tiene aquí es de alguna forma nosotros cuando emprendemos pues tenemos todas las ganas del mundo, pero en la vida diaria, muchachos, discúlpenme la palabra, con ganas, las cosas no salen bien. Nosotros debemos dedicarle tiempo. Es decir, ustedes lo van a ver en mercadotecnia, lo van a ver esto es en mercadotecnia, que ustedes, si van a vender algún artículo, tienen que ver hacia quién va dirigido. Es decir, van a tener que segmentar su mercado. eh, Porque al principio he conocido varios de mis amigos que quisieron emprender, les fue mal, a otros les fue bien, pero yo les pregunté, bueno, ¿y por qué tú sí, tu empresa, y por qué el otro no? Pues es que me dijeron, es que yo sé qué es lo que quiero, yo sé hacia dónde va a ir el mercado, yo estoy, pues de alguna forma enfocándome a un mercado, ya sea de determinada edad, los conozco bien y sé qué es lo que necesitan, les voy a crear una necesidad. Mientras que los otros amigos que por ahí dijeron es que yo me voy a comer al mundo, pero ellos lo que hicieron es que su mercado fue muy grande y pues a veces las compañías que ya están de alguna forma consolidadas, pues son así, nos hacen que desaparezcamos. Bueno, entonces este sería un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Vámonos a la siguiente. Ahora, aquí pues nos va a hablar prácticamente de lo que es análisis del mercado nuevamente, pero en este caso nosotros vamos a ver lo siguiente. Eh, vamos a ponerlo por aquí. Los costos fijos por producir un artículo son vamos a poner así como costos. El costo total, costos fijos más costo variable, costo fijo más costo variable. Entonces, aquí nos dice que los costos fijos son de 5,000 pesos mensuales y los costos variables son de 350. 350, muy bien. ¿Qué más nos dice? Si el productor vende cada uno a 6 pesos, entonces esto va a ser el ingreso. Acuérdense que va a ser el precio o el número de unidades. Entonces en este caso esto va a ser igual. Aquí lo voy a dejar. Va a ser igual a 6 pesos por X. Y en base a esto, pues ya nosotros podemos tener nuestra función de utilidad. La utilidad, acuérdense que va a ser los ingresos menos los costos. En este caso, pues lo que tenemos son
lo que lo que la empresa va a tener, menos esta función que está aquí. Aquí la tenemos. Más 3.5 de x. Entonces, pues aquí podemos ya resolver la utilidad. Todo esto va a ser negativo, va a ser 6 menos 3.5. Esto nos va a dar 2.5 de x menos 5.000. Entonces esa va a ser la utilidad y a partir de ahí nosotros vamos a empezar pues a trabajar. En este caso nos pregunta lo primero el punto de equilibrio. Entonces ya con esta reducción que hicimos nosotros pues la podemos encontrar. Entonces el punto de equilibrio, la U, nuestra utilidad es 0. Aquí la determinamos, va a ser, es más bien 5.000 entre 2.5 y con eso vamos a saber cuántas unidades vamos a tener que producir. En este caso, si ustedes checan el cálculo, nos está dando 2000 unidades. Entonces, esta van a ser 2000 unidades. Y eso lo debemos de tener fresco. Entonces, el punto de equilibrio van a ser 2000 unidades. Vean lo que lo estamos poniendo como si fuera eh, prácticamente un par ordenado. Entonces, así vamos a vender esto de esta forma. Entonces, esto sería nuestro inciso A. Ahí está. Luego el siguiente. Determina el número de unidades que deben producirse y venderse al mes para obtener una utilidad de 1000 pesos al mes. Entonces aquí vamos a resolver esto. Ahora nos está diciendo cuánto es lo que debemos de obtener. Entonces esto lo tenemos de esta fórmula que tenemos aquí. De esta fórmula que le vamos a llamar 1. Entonces ahora lo que voy a tener aquí es que van a ser 2.5 de x menos 5000 y me dice que debe ser ¿cuánto? Que debe ser igual a 1000. Entonces aquí ya podemos de alguna forma resolver, porque aquí ya hay una utilidad y una entonces lo que hacemos es pues es muy sencillo. Vamos a sumar los 5000 y esto me va a dar 2.5 entre x, esto va a ser igual a 6000 y aquí lo que obtenemos es que van a ser los 6000 entre 2.5. Estas son las unidades que nosotros debemos de producir, que van a ser mucho mayores. Entonces esto significa que estamos por el punto arriba del punto de equilibrio. Entonces vean, aquí ya tenemos 2400 unidades. Si nosotros las comparamos contra el punto de equilibrio, podemos ver que estas por lo general siempre van a ser mucho mayores. Eso significa que entre más produzcamos, más nos vamos a alejar del punto de equilibrio y la utilidad va a crecer. Ahora vean lo que nos pregunta el inciso C. Nos dice, obtenga la pérdida cuando solo 1500 unidades se producen y se venden cada mes. En este caso, pues es lo que ninguna empresa quiere, es tener esto. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí pues es calcular la utilidad. La utilidad ya la tenemos. Entonces la utilidad nos dice que es 2.5 cuando nosotros solamente vendemos 1500 piezas. 1500 piezas menos 5000. Entonces esto nos va a dar un número negativo. Ustedes pueden checarlos, pueden realizar los datos. Menos 5000. En este caso, como pueden ver, la utilidad está dada pues en dinero, unidades monetarias, y en este caso tenemos 1250, pero negativo. Entonces la empresa pues está perdiendo. Y una cosa que es de observarse es que
¿cuántas unidades están produciendo? Están produciendo 1500 unidades. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Para este caso, pues son 2000. Entonces estamos volviendo a la gráfica anterior, estamos por debajo de aquí y nuestra empresa está perdiendo. Entonces vean toda la información que nosotros obtenemos en base a simplemente la utilidad. Ahora, en este caso, pues es un caso donde tenemos eh, que la utilidad es lineal, es decir, se comporta como una línea recta, pero en la vida cotidiana, hay muchísimos factores y pues la utilidad no es así. La utilidad es, en el mayor de los casos, es lo lineal. Entonces, yo quiero hacer un caso donde se tenga, donde no sea lineal. Entonces, en este nos dice el punto de equilibrio. Este lo vamos a eliminar y nos vamos a quedar con el caso lo lineal. Entonces, esto es como sucede en la vida diaria. Digo, esto se está de alguna forma conociendo la función. En la vida real, en la vida real no se conoce. Lo que se conoce es los ingresos y los gastos y los costos. O otros le dicen gastos. Entonces nos dice el costo para producir X artículos al día está dado por la siguiente función. Entonces, estos son los costos. Luego nos dice, si cada artículo puede venderse a 10 pesos, encuentra el punto de equilibrio. Entonces, aquí lo único que tenemos son dos cosas. Los costos que ya están dados y el otro que es que son los ingresos. Entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos los ingresos. Nosotros recordamos lo siguiente. La utilidad es igual a los ingresos menos los costos. En este caso la utilidad la tenemos de esta forma. 10 pesos. 10 pesos nos va a representar los costos menos, en este caso vamos a tener los 2000 más 100 más 100 de X. Y esto es lo que tenemos. Si nosotros nos dice que encuentre puntos de equilibrio, pues ya sabemos que la utilidad tiene que ser cero. Entonces vamos a tener lo siguiente. Eso es lo que eso es lo que tenemos. Entonces va a ser 10 menos 2000 más 100x igual con 0. Entonces aquí nos pide encontrar cuánto es cuánto es cuántos artículos debemos de producir. Vamos a dar unos minutos para que ustedes encuentren cuál sería lo más adecuado para esto. Por favor, damos unos minutitos y ahorita vemos cómo hallamos la solución para esta forma. Aquí, como nosotros podemos ver, el elemento que es no lineal es el radical de x. Entonces estamos dando unos minutos para que ustedes de alguna forma pues puedan resolver esta ecuación. Aquí factorizar, ¿no?
porque es menos, esto es menos, este es más por menos, pues menos, esto es menos. Así, ahí está. Entonces déjenme irme mientras al aula para explicarles porque cómo vamos a entregar el ejercicio, cómo vamos a entregar los ejercicios, porque han sido todas las han sido automatizadas hasta la semana 3, han sido automatizadas, pero ahora ustedes van a tener que subir su actividad. Entonces, mientras ustedes me dan una propuesta de solución, yo voy a ingresar al aula. Bueno, entonces, creo que tengo. ¿Cuánto vale, cuántas unidades debemos de producir, muchachos? A ver, ya lo están contestando. Nos dice Eric, se puede igual a U como U al cuadrado. Ok, entonces aquí en este caso la U Eric es 0. Por esta razón por esta razón ya la U ya no aparece, sino lo único que aparece son los ingresos. Y lo que tenemos aquí es que todo aparece con signo menos. Y lo tenemos es con signo menos. Y ahora lo que la U se convirtió en 0. Y ahora lo que tenemos que ver es cómo solucionamos este tipo de ecuación. Entonces hay una forma muy fácil para hacerla. Y es lo que necesitamos ver, revisar en esta sesión. Muy bien, a ver. Ya nos está contestando por acá. Exacto, Gabriel. Exacto, Arthur. Bueno, entonces como pueden ver, tenemos números muy grandes. Y como es igual a 0, nosotros lo que podemos hacer, pues es de alguna forma, pues empezar a simplificar y ver qué es lo que más nos conviene. Entonces una primera propuesta, pues es la siguiente. Por ejemplo, si nosotros dividimos todo entre 100. Miren, yo la propuesta que les hago es esta. Es que, por ejemplo, como es igual a 0, es una ecuación que podemos manipularla, pero el problema es este. Cómo encontrar el radical, cómo eliminar el radical. Entonces, podríamos hacer esto. Voy a poner con rojo. En este caso es 100 menos 2000. Y esto igualarlo a 100 radical de x. Y de alguna forma dividir toda la ecuación entre 100.
dividir entre 100 para que esos números que tenemos tan grandes se los eliminen. Entonces, por ejemplo, el 10 entre 100 nos daría, nos da punto uno de x. Luego el 2000 se los va a dejar como, los va a quedar como 20 porque dividimos dos ceros con dos ceros, me va a dar 20. Y en este caso me va a dar 100 entre 100, me va a dar una. Y como pueden ver ya los números que tenemos ahí, pues de alguna forma ya se nos fueron. Ahora, si lo dejamos tal y como está, pues ahora sí podemos elevar cada uno de los miembros al cuadrado. Aquí tendremos un binomio y aquí tendríamos radical. Aquí la ventaja que tenemos es que radical va a desaparecer. Entonces ahora sí podríamos desarrollar primero la parte izquierda de la siguiente forma. Por ejemplo, punto 1 al cuadrado, así ahí van a tener que tener sus calculadoras, tienen ahí su calculadora. Punto 1 por punto 1 nos da punto 0,1 al cuadrado. Después tenemos un signo menos. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos pues elevando ese binomio al cuadrado. Entonces aquí tendríamos, ustedes vayan siguiéndome por favor. Ustedes lo pueden hacer con una calculadora a la mano. Y esto nos da menos por menos más 20 por 20 nos da 400. Pero ven aquí la ventaja que tenemos es que cuando elevemos el x al cuadrado, esto nos va a quedar como x. Entonces, por favor revisen, muchachos. Ahora, ya como pueden ver, esto esto tiene la forma muy parecida a una ecuación de cuadrática. Entonces, el primer término me va a dar aquí como 0.01x cuadrada. Después aquí tengo menos y aquí voy a tener, tengo más, entonces esto se vuelve más negativo. 5x más 400 igual con 0. Entonces ahí tenemos esa ecuación. Ahora esa ecuación la podemos resolver ya muy fácilmente porque es una ecuación de segundo orden. Entonces dejen ver los que tengan alguna calculadora que resuelva este tipo de ecuaciones, o bien podemos buscar una aplicación en internet para poder encontrar las raíces. Lo pueden hacer y lo que estoy haciendo yo para verificar las soluciones. Entonces aquí una primera ecuación, una primera solución da 400 y la segunda raíz nos da 100. Ahora hay que tener mucho cuidado porque es una ecuación no lineal, es decir, esto se va a comportar, la raíz se va a comportar de esta forma. Si nosotros la graficamos, va a tener un comportamiento así. Y es donde tenemos que tener cuidado. Entonces debemos de corroborar cada una de las soluciones. Entonces, por favor, corroboren primero con 400 en esta ecuación y vean si se cumple. En teoría, las dos se deben de cumplir, pero como es no lineal, hay que tener cuidado si efectivamente nos está dando el 0. Entonces, por favor, corroboren para 400 y ahorita vamos checando.
A ver, ahí está haciendo compañero. ¿Qué nos dice? Ok, eso es lo que nos da. Estas son las soluciones. Y ahora, por favor, hay que verificar cada una para ver si efectivamente vamos a verificar si ambas son soluciones y lo que estoy haciendo es que estoy sustituyéndolo aquí. Entonces ustedes por favor háganlo para ir verificando el cálculo. Entonces aquí tendríamos la raíz de 400. Entonces, aquí en esta sí nos dio en 400. Ahora vamos a checar con la de 100. En teoría las dos deben de cumplir porque son raíces. Entonces con 400 cumple. Ahora chequen por favor si cumple con 100. Lo que estamos haciendo, estamos aquí en esta ecuación. Ahí donde estamos sustituyendo los valores. Oiga, profe, yo digo que no cumple con 100, A ver, porque sería, ahora sí que 10% pues son 1000, ¿no? ok. Menos 2000 pues son menos 1000. Y Mm, luego es menos todavía 1000, ya serían menos 3000, ¿no? ok, menos 3000. ¿Qué son los demás muchachos? Entonces, efectivamente 100. De 100 no es punto de equilibrio. Entonces, cuando sea una ecuación no lineal, por favor háganlo. Entonces, la única solución que cumple la función son 400 unidades y con 10 pesos. Mientras la otra no es. Entonces, ahí está su compañero. Está su compañero muy acertado. Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda, muchachos? Ok. Bueno, entonces, de estos problemas, pues son los que ustedes van a tener que entregar para esta semana. Y ahora lo que vamos a hacer es, ¿cuál es? Equilibrio de precio-mercado. Yo lo que quiero es que me dé tiempo para explicarles el otro. Entonces este lo vamos a explicar rápido. Por ejemplo, en este tipo de programa nos dice equilibrio de mercado. Entonces vamos a empezar a familiarizarnos con estos términos. La demanda, y en este caso la D es de demanda y la S es de oferta. Entonces en este caso nosotros ya hasta ahorita habíamos pues manejado ambos términos, el punto de equilibrio, pero ahora lo que queremos hacer es de alguna forma pues ver cómo se comporta la oferta y el mercado. Entonces, otra forma de calcular el punto de equilibrio es cuando tenemos estas curvas de oferta y mercado. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Por ejemplo, en 12 tenemos que resolver un sistema simultáneo de ecuaciones. En este caso, el sistema simultáneo de ecuaciones pues es el que va a tener en la oferta y en el mercado. Entonces, para poder, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es P? P va a ser el precio y X nos va a representar el número de unidades que es la que debemos de tener. Entonces, el punto de equilibrio van a ser cuántas unidades voy a producir y a qué precio. Entonces, esto se vuelve un sistema de ecuaciones simultáneo como el que nosotros
ya manejamos, pues solamente aquí le damos ya una aplicación a la microeconomía, pues, es demanda y oferta. Entonces, para poder resolver este tipo de problemas, lo que debemos de hacer, pues lo que se usa más en estos casos es hacer una sustitución. Por ejemplo, para la oferta, que es la S, nosotros podemos despejar la X, y en este caso la X va a ser 2P menos 1 sobre 3, y esta que es 2 la vamos a sustituir en 1, entonces aquí vamos a tener 5 veces P más 8 veces lo que son las unidades, y las unidades van a ser 2 veces P menos 1 sobre 3, y esto va a ser igual a 80. Entonces esta ecuación de primer orden, ustedes la manejan sin ningún problema. Entonces vamos a ver cuánto nos queda. Esto va a quedar lo que está ahí, y luego pues vamos a tener que van a ser estos términos, van a ser 8 por 2, van a ser 16 tercios, 16 tercios de P menos 8 tercios, que es igual a 80. Entonces vamos a ver si está bien. Y lo único que tenemos que hacer pues es simplificar. Entonces en este caso vamos a tener 5 más 16 tercios, que en este caso nos va a dar 31 tercios, 31 tercios de P. Y luego vamos a tener lo otro, que vamos a tener 80 más 8 tercios, y eso nos va a dar 248. Se lo pueden ir checando, 248 tercios. Ahora lo que vamos a tener es que vamos a tener que despejar nuestra P, y en este caso la P o el precio va a ser igual a 248 sobre 3 por 3 sobre 31, y aquí vemos que 3 y 3 se nos va, y lo único que tenemos que hacer es dividir. Vamos a ver si es exacta la división entre 31. En este caso sí, y en este caso P nos da 8. Entonces P es una de las es un precio, y luego lo que tenemos que buscar es nada más sustituir aquí, por ejemplo, que ya está dada, sustituir aquí la X. Entonces tenemos 2 veces 8 entre 1 entre 3. Entonces tenemos 2 por 8 son 16, menos 1 es 15, y tenemos 15 sobre 3 que nos da 5. Entonces el punto de equilibrio para esta ecuación van a ser 5 unidades a 8 pesos. Entonces, de acuerdo al diagramita de oferta y demanda, eso es lo que tenemos que hacer. Luego, por ejemplo, para 14, para este ejemplo que tenemos aquí, pues lo que tenemos ahora es que es como en el caso anterior, es no lineal, pero sin embargo la sustitución nos ayuda bastante. Entonces vamos a poner además una línea vertical, y tenemos lo siguiente. Entonces nos dice que P es X más 3. Lo único que tenemos que hacer es sustituir X más 3 al cuadrado más 2 veces X cuadrada, que es igual a 134. Y hay que desarrollar aquí, como pueden ver ustedes, ya todos los conocimientos que han adquirido en métodos 1 los vamos a aplicar aquí. Entonces este es un producto notable. Entonces nos da 2 por 3, 6x más 9 más 2x cuadrada igual a 114. Entonces tenemos aquí 2x cuadrada más x cuadrada nos da ¿cuánto? 3x al cuadrado más
6x. Y luego lo que tenemos aquí va a ser 9 menos 114. Vamos a ver cuánto es eso. Esto es 9 menos 114 nos da menos 105. Menos 105 igual con 0. Ahora, vamos a lo que tenemos, como es una ecuación de segundo orden y está igualada a 0, eso nos da una gran ventaja. ¿Cuál es la gran ventaja? Que aquí el mínimo, un factor para esta ecuación es 3. Entonces tenemos aquí esto que es divisible entre 3. Entonces con esto 3 entre 3 nos da 1. Luego 6 entre 3 me da 2. Vamos a ver, 105 debe ser factor de 3. Nos da 35. Y esto es igual a 0. Entonces aquí vamos a encontrar rápidamente la solución. La solución hay por ahí. Nos están hablando en el chat. A ver qué dice. Ah, ya le nos está dando las soluciones. Entonces una raíz es 5 y la otra raíz es menos 7. Entonces vean, muchachos. Aquí lo que tenemos es que las unidades son siempre positivas. Entonces que es menos 7 hay que descartarla. Y lo único que nos queda es que las unidades que producimos van a ser de 5. Ahora, porque si nosotros ponemos menos 7, significa pues que estamos perdiendo. Entonces la única posibilidad es esta. Ahora con x igual a 5, sustituimos el precio. Y aquí el precio que nos estaría dando es de 5 más 3 es igual con 8. Entonces el punto de equilibrio, en este caso va a ser 5,8. Entonces esta sería la solución. Entonces aquí vemos que tenemos un caso no lineal y un caso lineal. Bueno, entonces ahora los vamos yendo. Bueno, hasta aquí, jóvenes, no sé si tengan alguna duda de qué es lo que vamos a hacer. Como pueden ver, es una unidad bastante completa y cumple con los cumple con los con lo que habíamos pensado, con la orden del día, por así llamarle, que habíamos cumplido. Entonces ahorita vamos con utilidad, punto de equilibrio, y ahora nos faltaría ver impuesto y subsidio. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. Todo bien. Ahora entonces lo que nosotros vamos a hacer es ver dos ecuaciones extras. Una vez que nosotros ya tenemos muy bien conceptualizado qué es la punto de equilibrio, qué es la oferta y qué es la demanda, entonces vamos a entrar a lo siguiente. Voy a leer la gráfica tal, perdón, voy a leer la plantilla tal y como está el slide, porque van a decir que el gobierno, pero yo no me meto con el gobierno, sino digo, los impuestos y los subsidios siempre están en todo el mundo. Bueno, entonces, impuestos y punto de equilibrio en el mercado. Con frecuencia el gobierno grava con impuestos adicionales ciertos artículos con el propósito de obtener más ingresos o dar más subsidios a los productos para que hagan accesibles esos artículos a los consumidores a precios razonables. Consideremos el efecto del impuesto adicional o subsidio sobre el punto de equilibrio. Es decir, una vez que tenemos el punto de equilibrio, eh, pues en la vida real lo que hace el gobierno es que el gobierno de México, y de todo el mundo, lo que hacen es que pues nosotros tenemos de contribuir. Entonces una empresa tiene que pagar impuestos y esos impuestos pues ustedes saben que se van de alguna forma
se van a otras áreas. Pero resulta que cuando un artículo se vuelve muy costoso, por ejemplo, vamos a hablar de la gasolina. La gasolina tiene muchos impuestos, pero cuando el gobierno, por medio de sus economistas, detecta que, que la gasolina está muy cara, y ustedes saben que si la gasolina es cara, pues todo empieza a subir de precio. Entonces lo que hace es que el mismo gobierno le inyecta un subsidio. En este caso, la gasolina ya no va a subir, sino se va a quedar, ahorita anda como en 20, 21 pesos. Entonces, por lo menos con el subsidio hace que ya no suba. Y lo que trata de hacer es que la inflación la trata de detener de alguna forma. Entonces es cuando se aplica un subsidio. Entonces aquí vemos estos puntos que son muy importantes. Nos dice lo siguiente: la cantidad demandada por los consumidores solamente depende del precio del mercado. En este caso el precio del mercado se denota por el precio al consumidor. Entonces la demanda, esto es muy importante muchachos, la demanda solamente depende del precio al consumidor, y ahorita lo vamos a ver. Luego nos dice: la cantidad ofrecida por los proveedores está determinada por el precio recibido por ellos, donde este se nota por el precio de la demanda. Entonces ese es otro punto importante. Ahora aquí vamos a tener dos cosas: el precio pagado por los consumidores es igual al precio recibido por los proveedores más el impuesto por unidad. Entonces aquí lo que tenemos es, vamos a tener una ecuación que es la ecuación de impuesto, y en el otro caso esto es cuando se aplica un impuesto. T es impuesto, viene como libro norteamericano. T viene de tax, impuesto, y la otra, la S, es de subsidio. Es decir, lo que tiene que invertir, el gobierno a la microeconomía para que este se pueda de alguna forma recuperar. Entonces aquí tenemos la siguiente, estas dos ecuaciones. Entonces, por ejemplo, para las ecuaciones eh, de demanda y oferta, que son las que vimos, se van a aplicar dos ecuaciones más, que son precisamente la ecuación de impuesto, donde está la T, y la ecuación de la oferta, que es donde está la S. Ahora, esto es uno de los ejemplos, pues, de alguna forma, eh, pues uno de los más completos, y aquí es donde ustedes van a decir, bueno, después es que el método 2.1 y luego el método 2.2 me pusieron a hacer muchas ecuaciones, y ecuaciones para arriba, ecuaciones para abajo, y ustedes preguntarán por qué tantas ecuaciones. Pues precisamente es como nosotros vamos a tratar de modelar. En la realidad esto es muy complejo, eh, pero nosotros tenemos que empezar por resolver un sistema de oferta y demanda, y después aplicar pues las ecuaciones respectivas para el impuesto y para el subsidio. Entonces vamos a ver este problema, y nos dice lo siguiente: eh, este va a ser el equilibrio de mercado. Se llama equilibrio de mercado porque va a haber un impuesto y un subsidio. Y nos dice así: dice, a un precio de 2.400, la oferta de cierto bien es de 120 unidades, mientras que su demanda es de 560 unidades. Si el precio aumenta a 2.700 por unidad, la oferta y la demanda serán de 160 y 380 unidades respectivamente. Y luego ya trae una serie de incisos. Entonces vamos a resolver el primero. Nos dice: determina las ecuaciones de demanda y oferta y suponiendo que son lineales. Entonces lo que nosotros debemos de tener en mente es primero pensar, que tenemos que vamos a tener dos ecuaciones. La primera es de oferta. En este caso tenemos que sacar las coordenadas. Por ejemplo, tenemos A y B, y luego vamos a tener aquí demanda. Entonces una de las primeras cosas que debemos de hacer es esto: es ABC de, entonces ahí vamos a tener esto.
Entonces vamos a releer nuevamente el enunciado solamente para sacar los puntos. Dice, a un precio de 2.400. Entonces aquí son 2.400. Acuérdense que las coordenadas vienen así, precio y unidades. Es un precio de 2.400 la oferta, de cierto viene de 120 unidades. Ahí está, 120 unidades. Mientras que su demanda son 560, pero también al mismo precio. Entonces ahí lo tenemos. Luego nos dice, si el precio aumenta a 2.700, entonces aquí también en la demanda también aumenta a 2.700. Digo, en este caso, no siempre. Por unidad, la oferta y la demanda, entonces oferta son 160 unidades y 380. Entonces, esto es lo que tenemos con este párrafo. Tenemos la oferta y la demanda, y entonces lo que se nos dice en el primer inciso determina las ecuaciones de demanda y oferta suponiendo que son lineales. Entonces, en este caso, lo que nosotros vemos ahí, pues es que vamos a obtener, con lo que ya sabemos, nuestras ecuaciones de oferta y demanda. Entonces ahí ya pues son las ecuaciones de punto pendiente. Y esto nosotros lo sabemos hacer y no tenemos ninguna dificultad. Entonces haciendo ahí lo que nos dicen nuestras ecuaciones de oferta y demanda, pues son las que siguen. Yo aquí las voy a escribir, muchachos. Las voy a escribir y ustedes las van a ir corroborando. Por ejemplo, para demanda, las vamos a escribir de esta forma. Es 3 veces P, 3 veces P, que va a ser igual a menos 5X más 10.000. Esto es 1. Esto sería 1. Y luego la oferta, que es la S, me va a quedar de la siguiente forma. Va a ser 15 medios de X más 1.500. Aquí hay una cosa importante, muchachos. Cuando nosotros tengamos nuestras ecuaciones, ahora nosotros calculábamos la pendiente de esta forma. Y2 menos Y1 sobre X2, X1. Ustedes muy seguramente están preguntándose por qué estoy sacando la P. Porque para el equilibrio del mercado, ahora lo que voy a ocupar va a ser P, su índice 1, P, su índice 2, X2 menos X1. Ahora, la nueva pendiente los vamos a calcular así, para que nosotros tengamos nuestras ecuaciones como lo habíamos visto. Es decir, ahora la P va a ser Y la X, en este caso la P es equivalente a la Y, pero aquí va a ser el precio, mientras la X nos va a representar a las unidades. Entonces, de acuerdo a esto, lo que tendríamos serían este tipo de ecuaciones. Entonces, no sé si alguien ya por ahí encontró la primera. La primera la vamos a hacer con los puntos que vienen en cada uno de los incisos. Eso sería el A. A partir de ahí, de lo que nosotros ya conocemos, ya sabemos, vamos a encontrarlas. Yo me adelanté un poquito con el trabajo para poder resolverlas por el tiempo que tenemos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos.
Entonces, a ver, aquí andamos. Sí, todo bien, profesor. Todo bien, muy bien, eso es lo que es Eric. Bueno, entonces aquí nos dice que es que encontramos las ecuaciones. Luego la otra es que nos dice, bueno, Profe, una pregunta. ¿Puede regresar otra diapositiva más? esta que está acá. Ah, gracias, profe. Listo. Ok. Bueno, entonces una vez que nosotros tenemos una vez que tenemos las ecuaciones, aquí lo que hice es que este enunciado lo fui tomando las preguntas. Entonces una vez que nos dice determine la oferta de oferta y demanda, entonces lo que hacemos es que resolvemos el sistema y entonces lo que encontramos aquí es el punto de equilibrio. En este caso, el punto de equilibrio, si ustedes la resuelven, van a ser 200 unidades, y el precio va a ser de 3,000, va a ser de 3,000 pesos. Esto sería el punto de equilibrio para el sistema de ecuaciones. Entonces ahí está. Luego se nos dice lo siguiente: si se cobra un impuesto al bien de 110 pesos por unidad, ¿cuáles son los nuevos precios y las cantidades de equilibrio? Y cuál es el aumento del precio y la disminución del mercado. Entonces, lo que nosotros debemos de resolver aquí es que para nuestras ecuaciones tenemos una ecuación 3, que en este caso, cuando tenemos un impuesto, va a ser igual al precio de subsidio más el impuesto. En este caso, si nosotros le damos los valores, vamos a tener lo siguiente: vamos a tener el precio de la demanda más 210 pesos. Y lo que nosotros vamos a obtener es, nuevamente, tenemos que escribir nuestras ecuaciones de oferta y demanda para poder resolverlo. Entonces, hay que volver a reescribir las ecuaciones. En este caso, vamos a tener la demanda, y la demanda la vamos a dejar de esta forma, va a ser 3 veces. Y recordemos el enunciado. Aquí nos va a aparecer un precio, que en este caso va a ser lo mismo que tendremos aquí, que va a ser 5x más los 10,000. Este sería el primero, luego la oferta, y esto va a ser, no, estos son 2 puntos, esto es igual, y en este caso es el que está mal, es este. Este va a ser el precio de la demanda, que va a ser igual a lo que tendríamos ahí, 15 medios de x más 1500. Y la nueva ecuación, esto va a ser el precio de la oferta, y la nueva ecuación va a ser esta va a ser 3, pero esta ecuación 3 vamos a dejarla de la vamos a dejarla de la siguiente forma, que va a ser PS va a ser igual a PC menos 110. Entonces, como pueden ver aquí, lo único que hicimos es que vamos a tener la ecuación 3. Entonces PS va a ser PC menos 110. Aquí vamos a tener 1, 2 y 3. Ahora, y ustedes dirán, y bueno, ¿y esto para qué lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo para poder igualar los precios. En este caso, si ya tenemos esta expresión, lo que podemos hacer es que PS voy a igualar 2 con 3. Entonces tengo que PC es igual a menos 110. Esto es igualando, voy a ponerlo con rojo para que se vea, 2 y 3. Igualo 2 y 3.
y eso es igual a 15 medios, de x más 1500, y ahora lo que quiero tener es solamente APC en función de todos los demás. Entonces PC es igual a 15 medios de x más 1500 más 110, esto me da 1610. Entonces esta ecuación es prácticamente combinar 2 y 3. Una vez que tenemos esta ecuación de PC, esta ecuación, entonces ahora sí, lo que hago es que la voy a igualar con 1, porque aquí ya está, vean, ¿no? Aquí ya está PC, entonces lo único que hago es que voy a multiplicar 3 veces PC, que van a ser 15 medios más 1610, y esto va a ser igual a 5 veces X más 10.000. Entonces es ahí esas ecuaciones que ustedes ya manejan bastante bien. Y si nosotros resolvemos para las unidades, es decir, para X, entonces aquí lo voy a poner con rojo, ustedes lo van a ir verificando. Entonces vamos a tener 188 unidades. Ahora, si nosotros pues vamos a tener que ya encontré una coordenada, me falta la otra. Si nosotros queremos encontrar el precio lo podemos nuevamente sustituir, lo podemos encontrar, lo tenemos que encontrar aquí. Si nosotros hacemos eso, entonces el precio del consumidor es de 3020. Entonces el nuevo punto de equilibrio, aquí voy a poner el nuevo punto de equilibrio, va a ser de 188 con 3020 pesos. Entonces aquí en lo que nos dice cuál es el nuevo precio en la nueva cantidad, aquí está. Y luego nos dice cuál es el aumento del precio. ¿Cómo vemos el aumento del precio? En el punto de equilibrio era de 3000. Cuando se le aplica un impuesto, este subió ¿cuánto? Esto subió 20 pesos. Y vean que las unidades que teníamos eran de 200. Entonces en este caso tenemos que son 188. Entonces las unidades producidas pues bajaron en 12 unidades. Entonces aquí está la prueba fehaciente, muchachos, de que cuando el gobierno pues digo, no crean que es el gobierno de México, es el gobierno de todos los países. Vean que cuando se aplica un impuesto, entonces en este caso los bienes, la producción de bienes, vean, disminuye, y vean que como el precio del mismo bien aumenta, y simplemente como ver una variable. Ahora, en la vida real, muchos son muchísimas variables. Entonces eh, por eso los economistas esto lo hacen con una dimensión, pero esto sería pues bueno, para una dimensión nosotros lo entendemos, pero ellos tienen que manejar varias variables microeconómicas y macroeconómicas. Ustedes ya lo verán cuando lleven el curso. Y esta parte es muy bonita porque uno entiende cómo, a partir de un sistema de ecuaciones simultáneas que venimos haciendo desde la secundaria, podemos de alguna forma modelar para un solo bien cómo se aplica. Ahora, eh, en el siguiente ejercicio, pues vean lo que nos dice. ¿Qué subsidio por unidad disminuirá el precio del mercado en 15 pesos? Entonces ahí lo único que tenemos que hacer, porque ya casi estamos en tiempo, pues es acordarnos de nuestra ecuación.
nuestra ecuación pues 2, entonces, perdón, 3, entonces nos dice que el precio al consumidor va a ser igual al precio de la demanda menos S, y en este caso lo único que tenemos son nuevamente tenemos que recordar nuestras ecuaciones. Entonces de esta ecuación lo único que tenemos es esta variable. Entonces esta variable que es S va a ser igual a P, el precio del consumidor, más S. Entonces con eso podemos encontrar cuánto vale el subsidio. Entonces en este caso el subsidio es S. Luego nos dice lo siguiente: ¿qué subsidio por unidad disminuirá el precio del mercado en 15 pesos? Entonces nosotros tenemos que ir al punto de equilibrio original. El punto de equilibrio original, si no mal recuerdo, era de 200 unidades con 3,000 pesos. Entonces, perdón, con 3,000 pesos el precio. Entonces en este caso nos dice el precio es de 3,000, el precio del consumidor está de 3,000 menos 15, entonces esto me va a dar 2,985, digo 2,985 es el nuevo precio. Entonces en este caso con este precio, que este va a ser el precio al consumidor, nosotros podemos determinar nuestras ecuaciones pues de cuánto es. Entonces en este caso tenemos nuevamente las ecuaciones, hay que volverlas a escribir. Entonces déjenme, voy a tomar unos minutos más de la clase. Entonces en este caso tenemos la demanda, y digo, esto es un poquito engorroso. Lo que yo hago es que una vez que las obtengo, es que las escribo en una hojita, y con estas las voy trayendo para todos lados. Y eso es importante hacerlo cada vez que calculamos esto. Entonces esto va a ser 15 veces 15 medios de X más 1500. Y luego voy a tener mi nueva ecuación. Mi nueva ecuación va a ser esta: PS igual a PC más S. Pero como pueden ver, el precio del consumidor ya lo tengo. El precio del consumidor son 2,985 más la S, pero el S ya está. Ahora, esta es mi ecuación. Aquí lo vamos a poner la ecuación 1, 2, la ecuación 3. Entonces lo único que tengo que hacer es en mi ecuación 3 sustituir. En este caso van a ser 2,985 más S. Esta ecuación es la 3, y lo que tengo que hacer es sustituirla e igualarla con 2. Entonces vamos a igualar estas dos. En este caso son 2,985 más S igual, esto es PS más 15 medios de X más 1,500. Entonces esto es X. Entonces lo único que tengo que hacer es reducir cuánto me da mi S. Entonces aquí lo vamos a acelerar un poquito, ustedes lo van comprobando. Entonces si yo despejo esto, me va a dar 15 medios de X menos 1,485. Pero yo ya tengo esta solución. Si nosotros esto sería para encontrar mi S. Ahora, de la ecuación que yo tengo aquí en la primera, yo ya tengo el precio. Entonces de 1 yo tengo que hacer 3 veces el precio, que son 2,985,
menos 5 veces x. Esto es igual a menos 5 veces x más 10.000. Si nosotros calculamos las unidades de esta ecuación, nos salen 209 unidades. Calculando esta aquí, entonces vemos que el subsidio que el gobierno tiene que inyectar, el subsidio y el impuesto están a las empresas, son 82 pues con 50 centavos. Entonces ahí es lo que se tiene que inyectar. Entonces, muchachos, esta unidad es muy interesante, y pues esta sería la aplicación. Estamos viendo una sola variable en análisis para oferta y de mercado. ¿Qué vimos en esta sesión? Vimos la utilidad, punto de equilibrio para oferta y demanda, aplicación de un subsidio y de un impuesto. Ahora, ya para irnos, me tomé unos minutitos, muchachos, una disculpa, pero ya rápidamente vemos aquí lo que les voy a compartir para que ustedes cómo van a entregar en esta semana. Entonces, miren, ¿qué es lo que van a hacer esta semana? Ya está habilitado. Entonces aquí está una clase, ya está la clase grabada. Esta clase no, sino una clase que anterior. Digo, de todos modos, lo voy a compartir el enlace de esta para que ustedes vean. Y cualquier cosa, aquí sí necesito que me digan cualquier duda que tengan. Yo por tiempo pues tuve que ir recortando, pero cualquier duda que tengan me van diciendo vía WhatsApp. Inclusive súbanlo al grupo, porque es mejor que generalmente la duda que un estudiante tiene, pues la tienen todos. Luego aquí les compartí un ejercicio. Este ejercicio está dado por un economista, pero ve lo mismo, equilibrio de mercado, impuesto, subsidio. Entonces los ejercicios que nosotros vamos a hacer son 10, miren, es el 1, el 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17 y 22. ¿Cómo lo van a hacer? Los van a hacer y les van a tomar fotos. Y me gustaría, muchachos, que por ejemplo lo hagan por ejemplo en un solo documento para que sea mucho más fácil para mí y para ustedes. Por ejemplo, lo que yo hago cuando me toca hacer esto, pues abro un documento en Word, voy haciendo los ejercicios a mano, porque es la única forma de hacerlos. Les tomo una foto y los voy pegando en el documento. Luego el documento le van a poner imprimir, por imprimir como PDF. Entonces le van a poner, por favor, de preferencia, la actividad, la actividad número, que es la 4, y le ponen sus iniciales. Y entonces lo suben en esta forma. Aquí tiene una manita con un documento. Entonces ustedes cuando ya estén listos, ya tengan todos sus ejercicios, le van a poner a la manita, y lo que va a hacer es que se van a... Bueno, aquí no se ve conmigo, pero aquí va a decir adjuntar documento. Ustedes lo adjuntan, lo ponen y lo envían. Entonces, hasta ahorita, pues, es hasta el próximo domingo a las... Faltando 5 minutos para que termine el día. Bueno, muchachos, pues muchas gracias. Me tomé unos minutos más, pero estamos viendo. Hasta luego, jóvenes. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta Hasta el luego, lunes. muchachos. Muchas Hasta lunes. gracias.